Vamos a revisar el tema de movimiento en una dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, para hablar de el movimiento en una dimensión, tendremos que abordar distintos conceptos como lo son, por ejemplo, el movimiento de partículas. Y aquí aparece una palabra muy importante para el estudio que vamos a hacer, que es el concepto de partículas. Partículas nosotros lo tomaremos como un punto individual de masa. Sí, a veces también suele verse por ahí en los libros como masas puntuales. Y bueno, ¿qué son estas masas puntuales o estos puntos individuales de masa? Bueno, básicamente es poder modelar, poder tomar un objeto un poco amorfo o con formas no muy agradables para poder trabajar. Por ejemplo, este objeto que es un poco irregular, es un poco difícil de tratar geométricamente, y nosotros lo vamos a modelar básicamente como un punto. ¿Sí? Incluso este punto pues más bien sería un disco, un círculo, pero lo pongo ligeramente más grande pues para poderlo ver, pero en realidad sería un punto, un punto. En ese lugar muy muy pequeño del espacio, ahí estaría concentrada nuestra masa. Entonces nosotros trataríamos a los objetos de esta forma. Ahora bien, eh, ¿qué objetos podemos modelar de esta forma? Por ejemplo, los objetos complejos pueden ser considerados como partículas si no existen movimientos internos, ya sea de rotación o de vibración de sus partes. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la rotación. Imaginemos que nosotros tenemos un objeto que ya de por sí no es tan amorfo, no tiene una figura, no tiene una geometría tan irregular, pero queremos ver si lo podemos contemplar como una masa puntual. Imaginemos que nosotros situamos un pequeño punto dentro de este objeto, que es el punto rosa, y también situamos el punto anaranjado. Si nosotros estamos describiendo un movimiento, digamos, de rotación, tenemos que ver que los dos puntos se muevan de la misma forma, pero en realidad el objeto anaranjado se está moviendo de forma distinta porque su velocidad, por ejemplo, lineal es mayor que la velocidad lineal del objeto rosa. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, el objeto rosa está describiendo un círculo más pequeño que el anaranjado. Entonces, técnicamente nos están moviendo de la misma forma. Entonces, este objeto bajo este movimiento no pudiera ser considerado como masa puntual. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos el mismo objeto, situamos igual los dos puntos, pero ahora nos movemos de forma, digamos, traslacional? Es decir, nos movemos con una forma de este tipo. Entonces aquí el objeto rosa y el objeto anaranjado se están moviendo en la misma dirección, están moviéndose en la misma cantidad de distancia en el mismo tiempo, se están moviendo igual. Por lo tanto, este objeto bajo este tipo de movimientos sí lo podemos tomar como una masa puntual. ¿De acuerdo? Ahora bien, imaginemos nuestro eje, nuestra dimensión, en este caso en la dimensión X o el eje X, e imaginemos que situamos dos puntos en este eje, y a estos puntos sobre este eje le vamos a llamar que, bueno, vamos a determinarlos en un tiempo t1 y en un tiempo t2, y en este tiempo t1 nosotros mediremos una distancia x1 y una distancia x2, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos la diferencia entre los tiempos, tendremos pues un intervalo de tiempo, un delta t. Y si nosotros hacemos lo mismo con las distancias, tendremos un desplazamiento. Y aquí perdonen que haya dicho distancias, muy posiblemente eh, no sea la forma correcta de llamarlo, sino más bien una posición. X1 y X2 son posiciones más que distancias. Y de hecho, un ratito más adelante vamos a ver por qué no es bueno llamarle distancia. Porque hay otro concepto que ahí nos puede hacer ruido. En realidad X1 y X2 es una posición y su diferencia, su delta X, es un desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta esto para seguir avanzando en el análisis. Conservamos nuestro eje, nuestro sistema. Eh, Intentemos medir
este cambio de posición, pero ¿qué tan rápido se da ese cambio de posición? Es decir, una velocidad es una razón de cambio, una razón de qué tan rápido cambia una cosa con respecto de la otra. Normalmente, siempre estaremos midiéndolo con respecto del tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, normalmente estaríamos midiendo, por ejemplo, aquí, qué tan rápido cambia ese delta x con respecto al delta t. Resulta que al hacer nosotros esta cociente, nosotros obtenemos algo que se llama velocidad promedio, velocidad prom, y básicamente corresponde a esta diferencia de la que ya habíamos platicado. Es x2 menos x1, la posición 2 menos la posición 1, sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1, que son los tiempos medidos en cada posición. Entonces con esto nosotros obtenemos una expresión que ya nos ayuda a obtener información acerca de qué tan rápido cambia ese desplazamiento, es decir, qué tan rápido se mueve una partícula que va de la posición 1 a la posición 2 en un tiempo, en un determinado tiempo, en un intervalo de tiempo delta t. Pero ahora, preguntémonos lo siguiente, ¿por qué decimos que es promedio? Eh, ¿Por qué no decimos que simplemente es una velocidad tal? No, aquí ya tenemos que aclarar que es promedio. Bueno, decimos que es promedio porque imaginemos que nosotros tenemos una partícula y esta partícula pues se empieza a mover de tal forma que avanza, pero no llega hasta T2 y se regresa y se mueve y tiene toda esta trayectoria. Y de repente, después de tanto moverse, regresar, ir y venir, de repente llega a nuestra posición final x2. Nosotros podemos decir que esta partícula se movió de x1 a x2 en un tiempo t1 a t2. Entonces, en realidad, no estamos diciendo nada malo, es decir, no estamos diciendo algo que esté fuera de nuestro análisis. No se movió en línea recta, tuvo unos vaivenes, pero entra dentro de este caso. Ahora, es por eso que nosotros tenemos que tener un poco de cuidado, porque su trayectoria no fue lineal del todo, pero su desplazamiento, que es una cuestión ya vectorial, sí fue tal cual de x1 a x2. Entonces, por ejemplo, al seguir esta trayectoria, si nosotros la estiramos, pues podemos tener muchos momentos en realidad. Y en realidad nosotros estamos midiendo solamente en el punto 1 y en el punto 4. Pero entre ellos hay un montón de otros puntos en los que podemos medir a esa partícula. Por ejemplo, en el punto 2 o en el punto 3. Entonces, tengan en cuenta que la velocidad, como la conocemos, solamente tratará con desplazamientos, con una cuestión básicamente vectorial. No me importa cómo se movió la partícula entre dos puntos, solo me importa cómo se movió al inicio y al final. La parte que está en medio se la dejaremos más bien a una cuestión que se llama rapidez, que ahí sí involucra la distancia, pero que para nuestro análisis pues en realidad no lo tomaremos en cuenta porque el carácter de la velocidad es meramente vectorial y por lo tanto utilizamos el desplazamiento. Nosotros vemos que nuestra partícula inicia en el punto 1 y termina en el punto 4. Y en teoría eso es lo único que nosotros tomamos para nuestro análisis de velocidad promedio. Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos encontrar la velocidad que hay justo en algún punto entre estos dos, entre el 1 y el 4? Imaginemos que queremos encontrar la velocidad cuando va justo a la mitad o cuando va, digamos, a la altura del punto 3, no lo sé. Pues ¿cómo lo haríamos? Porque en realidad nosotros no tenemos esa información del todo. Nosotros solamente tenemos la información del inicio y del final, punto 1 y punto 4. Bueno, aquí podemos usar este concepto de, imaginemos que tenemos esta partícula y que se mueve, y nosotros intentaremos atraparla, intentaremos encapsularla. Pero ¿cómo la encapsulamos? Es decir, ¿cómo atrapamos esa partícula? Pues hay que atraparla en una especie de paréntesis de tiempo, en una cápsula de tiempo, haciendo el tiempo muy pequeño. Si nosotros ese T1 y T2 los juntamos de tal forma que delta T sea muy pequeño, básicamente encapsularemos, no dejaremos que esa partícula se mueva porque el tiempo es muy pequeño, entonces es tan pequeño que prácticamente no se mueve y nosotros podemos encontrar su posición. Y si entonces encontramos su posición, pues entonces encontraremos su velocidad. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues delta t tiene que llevarse pues a un límite muy pequeño. Aparece entonces la palabra límite. Límite, recordemos
que en cálculo se usa para llevar algo a un extremo. En este caso, nosotros nos ayudaremos de esta función de límite para poder hacer delta t muy pequeño, de este operador, perdón, de límite, para hacer algo muy pequeño. En este caso, a nuestro cociente delta x entre delta t, haremos que delta t sea muy pequeño, logrando encapsular esa partícula. Pero recordemos que esta parte que tenemos aquí subrayada, pues es la definición de derivada. Por lo tanto, si nosotros hacemos este tiempo muy pequeño, lo que estamos encontrando es la velocidad de la partícula justo en ese punto por medio de una derivada. Una derivada completa y una derivada pues bastante bien comportada, como la vemos ahí al menos. Normalmente a esta velocidad que es calculada por medio de la derivada, que ya nos da una velocidad en un determinado instante del tiempo, se le denomina velocidad instantánea. Nosotros, en realidad, pudiéramos llamarla así en una primera instancia, pero después se le quita completamente esta parte de velocidad instantánea y simplemente se maneja como velocidad. Bien, ahora, hay algo que es importante señalar aquí. La palabra velocidad, nosotros siempre debemos recordar este concepto de velocidad como un vector, ¿de acuerdo? Velocidad siempre va relacionada a un vector, pero ¿por qué nosotros no hemos puesto estas flechitas de arriba como en los vectores? Si en realidad x y delta x le heredan esta característica a los vectores. X y delta x en teoría podrían, o serían vectores más bien. Entonces heredarían a x, a la velocidad, pues su carácter vectorial. Entonces nosotros tendríamos que expresarlos más o menos de esta forma, con las flechitas. Pero recordemos una cosa, nosotros iniciamos este video hablando de movimiento en una dimensión. Y es decir, al tener solamente una dimensión, pues en realidad no batallamos con cuestiones como cuando usamos dos dimensiones, que por ejemplo un vector r, pues tenemos que descomponerle en delta x y delta y. Entonces sus componentes, pues ya sumadas vectorialmente nos dan el vector r. En nuestro caso, en una dimensión, pues en realidad el vector r, pues simplemente es r, porque simplemente no tiene cómo descomponerse en otras dimensiones. Por lo tanto, si nosotros manejamos x vector, pues es como si manejáramos solamente x. Por eso es que en nuestras ecuaciones anteriores, pues en realidad no les pusimos este carácter vectorial porque pues no es necesario al menos en una dimensión. Recordemos que los vectores tienen una magnitud y una dirección. Normalmente está especificado por un ángulo, ¿verdad? Pero en una dimensión no tenemos cómo hacer ángulos. Entonces lo único que nos da información acerca de la dimensión es el signo más o el signo menos. En este caso, por ejemplo, si queremos hacer que un signo vaya hacia la izquierda, que convencionalmente es usada como la parte negativa, pues simplemente ponemos un menos x. Y si queremos que vaya hacia la derecha, simplemente ponemos el signo x positivo. El signo de x positivo. Entonces, ahora, ¿qué tan rápido se desplaza una partícula en delta t? Pues eso lo podemos encontrar, ya dijimos, con una velocidad. La velocidad es la medición del cambio de la posición. Entonces, ya sabemos qué tan rápido cambia su posición una partícula con respecto del tiempo. Eso es la velocidad. Y aquí hay que destacar la palabra cambio, ¿verdad? ¿Qué tan rápido cambia esa posición con respecto del tiempo? Pero preguntémonos ahora lo que sigue. Y si medimos qué tanto cambia el cambio, ¿sí? Dijimos que la velocidad ya es un cambio, pero ¿qué tan rápido cambia ese cambio? ¿Existirá algo así? ¿Cambia el cambio? Pues en realidad sí. Imaginemos que tenemos un velocímetro y que tenemos nuestro sistema como lo hemos tenido desde el inicio, pero que ahora en la posición 1, en el tiempo 1 y en la posición 2, en el tiempo 2, medimos a qué velocidad va la partícula. Y resulta pues una velocidad 1 y una velocidad 2. ¿De acuerdo? Una vez teniendo estas tres magnitudes medidas en un intervalo dado, en dos puntos sobre ese eje X, pues en realidad podemos aplicar lo que veníamos haciendo, solamente que ahora, en lugar de velocidad, le llamaremos aceleración promedio. Y si se fijan, tiene las mismas definiciones. Es un delta V y sobre un delta T. ¿Qué tan rápido cambia ese cambio? ¿Qué tan rápido cambia esa velocidad con respecto del tiempo? Y entonces tenemos nuestra aceleración promedio, pero nuestra aceleración instantánea ya en una
posición en específico, pues estaría dado por el límite y nuevamente tendríamos. ¿De acuerdo? Entonces, en concreto, o para resumir, tenemos que un desplazamiento delta x es igual a la posición 2 menos la posición 1 y un intervalo delta t es el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y la velocidad promedio la definimos como el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Pero si nosotros queremos encontrar la velocidad instantánea, la velocidad en algún punto en específico, solamente sacamos la derivada de esa posición con respecto del tiempo. Lo mismo aplicamos para las aceleraciones. Y entonces en total tenemos dos conceptos a los que podemos aplicarles a nuestro estudio de las partículas en movimiento. Tenemos la parte de velocidad y la parte de aceleración. Y con estas simples cuatro ecuacioncitas podemos hacer un montón de análisis, pero tendremos que ir considerando pues más cosas.